Buenas tardes, a continuación vamos a hacer el tutorial de Packet Tracer. En la parte de abajo, como podemos observar, vamos a encontrar diferentes elementos. Este tutorial debemos recordar este software es un simulador que nos permite trabajar todo lo que son simulaciones de redes. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar diferentes elementos, los cuales nos van a permitir obviamente configurar una red. Aquí podemos observar, por ejemplo, diferentes tipos de router. Aquí encontramos diferentes referencias. Está la 1841, la 2620, la 2621, 2811, los genéricos, que pues no son específicos. Y cuando yo cliqueo en uno de ellos, pues obviamente lo voy a poner en la parte de acá, donde voy a hacer pues el diseño o mi topología de red. Si yo pongo el cursor simplemente sin tocarlo, me van a aparecer una ventana en donde puedo determinar cuántas interfaces fase eterna de encuentro, cuántas interfaces seriales, si tiene VLANs y la información básica del router. Por ejemplo, este router tiene dos fast Ethernet, pero no tiene interfaces seriales, entonces tendría que colocárselas manualmente. Vamos a escoger otro routercito, en este caso es un genérico, y vamos a hacer la misma acción. Vamos a pararnos sobre él y podemos observar en las ventanas que tiene dos interfaces fast Ethernet, tiene dos interfaces seriales, tiene otras dos interfaces fase Ethernet y podemos ver que los links todos se encuentran en estado down abajo, no tienen direcciones IP asignadas, ni IPv4 ni IP6 ni IPv6, y en la mano derecha pues podemos ver hacia la parte derecha las direcciones MAC de cada una de estas. Bien. En la parte de arriba pues tenemos obviamente todo lo básico, cómo grabar, cómo crear, cómo abrir archivos, cómo imprimir, las actividades, la copia, el cortar, cómo puedo devolver una acción, rehacerla, cómo puedo hacer un zoom, así vemos el zoom, cómo puedo alejarlo también. Y aquí pues la parte de los colores, si yo quiero seleccionar otro color. Bien, vamos acá, tenemos la parte de los switches. Entonces encontramos diferentes, todos de la gama 2900. Eh, Vamos a poner uno genérico para que ustedes lo observen. Y aquí se encuentra el genérico. Tenemos también los puentes o los bridge. Aquí encontramos un bridge genérico. Vamos a ponerlo acá. No olvidemos que estos son dispositivos de capa 2, mientras que los routers son dispositivos de capa 3 para formar nuestras WAN. Tenemos también las centrales de telecomunicaciones o switches multicapa que pues cumplen funciones de diferentes capas. Obviamente la 2, la 3, hay switches que pueden llegar hasta capa 5 y capa 6. Tenemos también la siguiente dispositivos hubs. No olvidemos que los hubs se dividen en hubs pasivos y hubs activos. Vamos a poner un hubcito acá. Y no olvidemos que la diferencia entre el hub activo y el hub pasivo es que el activo pues nos va obviamente a amplificar la señal, a regenerar la señal. Bien, ¿qué otro elemento tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, a los enlaces. Entonces, aquí tenemos un enlace para configurar de un punto a otro, ¿verdad? Tenemos acá los seriales, tenemos acá los diferentes cables que tenemos y en la parte de arriba, aquí donde estoy subrayando, pues podemos ver qué tipo de cable es. Yo les aconsejo que cuando trabajen seriales, eviten poner el serial que tiene el símbolo de relojito, ya que si configuramos mal el DC en el lugar equivocado, pues vamos a tener un problema de enrutamiento. Bueno, vamos a entrar a un routercito.
y vamos a tratar a hacer la configuración de ese routercito. Aquí podemos ver cómo miramos para conectar este enlace, pero podemos darnos cuenta que solamente tiene un puerto de consola, un puerto y dos puertos Ethernet, por lo tanto el enlace serial pues no se podría realizar. Bien, vamos a estar aquí, vamos a trabajar y vamos dentro del router a darnos cuenta que tenemos la parte física, la parte de configuración y la CLI, que es la interfaz de línea de comandos. En la parte física encontramos diferentes módulos, entonces si nos damos cuenta, pues todas las interfaces que nosotros necesitemos las podemos encontrar acá. Es interesante que ustedes puedan jugar e investigar un poco. Por ejemplo, esta interfaz les va a permitir trabajar con ICDN, o sea, con Friend Relay. Esta que tenemos acá les va a permitir trabajar con diferentes tecnologías de Ethernet. Tenemos aquí desde 10 hasta gigabit de Ethernet, obviamente para LAN. Tenemos acá las ópticas que son especiales para gigabit de Ethernet. eh, Ethernet más básicas. Y bueno, la idea es que ustedes las puedan evaluar y simplemente si yo las necesito, por ejemplo voy a trabajar con esta básica, hago clic, ¿verdad? Y la puedo arrastrar hasta este zócalo. Entonces siempre y cuando sea permitido lo voy a hacer y pues vamos a observar toda la aplicación que puedo tener acá. Bien, eh, podemos darnos cuenta que aquí tenemos las interfaces, ¿cierto? Los puertos seriales. Acá tenemos puerto de consola, puerto auxiliar y obviamente pues los indicadores de cada uno de los puertos. Aquí está mi cable de poder para poder trabajar mi señal aquí. Obviamente pues cómo debo organizar, si hay necesidad de hacer zoom o no. Vamos a pasar ahora a la parte de configuración. Yo les aconsejo que aquí por la parte de configuración la trabajen únicamente como guía. No es recomendable que ustedes miren o hagan control C, control V, ya que es necesario que las líneas de comando se respeten y se conozcan todas estos conceptos. Entonces, por ejemplo, si yo aplico acá de interfaces, se me abren tanto las fases Ethernet como las seriales. Vamos a mirar una fase Ethernet. Entonces aquí voy a decir que está en status on. Si el ancho de banda es de 10 megas o de 100 megas. Si está en auto, es decir, que encienda. Si estamos transmitiendo full duplex o half duplex, es decir, si la comunicación va en una sola vía o puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Viene la MAC address, es decir, las direcciones MAC ya establecidas. Aquí viene para que yo ponga la dirección IP. Voy a poner una dirección clase C, una privada, por ejemplo, como base para este tutorial. 168.1.1. Vamos a dejarla acá. Y por defecto, miren que cuando yo cliqueo acá en la parte de máscara subred, por defecto aparece la máscara establecida para esa dirección, que es una clase C. Entonces aparecerá la máscara 255, 255, 255.0, es decir, la máscara 24. Bien, como nos damos cuenta, en la parte de aquí abajo, cada vez que yo hago una acción aquí, aparece la parte o el equivalente a los comandos en la versión de iOS. Bien, es interesante porque pues nos ayuda a recordar. Miren, aquí está. Voy a subrayarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, IP address 192.168.1.1 con su respectiva máscara subred, lo cual pues podemos corroborar con la información que tenemos aquí. Vamos ahora a mirar, por ejemplo, un serial, un enlace serial. Entonces cliqueo, vamos a por status on, clock rate, aquí me dice, me pide si es clock rate o no. Yo en este caso lo voy a dejar que no, voy a poner no. Entonces esto lo que significa es si es un DC o un DT. Voy a trabajar específicamente esta serial como un DT.
Si fuera un DCE, yo debo ponerle la velocidad que, pues, si ustedes se dan cuenta aquí, las puedo poner y elegir de acuerdo, obviamente al medio de transmisión que yo voy a utilizar, a los criterios de diseño, etcétera. Y voy a decir que trabaje en modo full duplex. Entonces, en este caso está trabajando por defecto en duplex. Si quisiera, podría aquí anexar full duplex. Voy a poner la dirección IP, entonces voy a poner una pública. Acuérdense que generalmente los seriales tienen direcciones públicas, son manejados por los proveedores de servicio. Voy a poner la 200.10.1.1. Y mire que por defecto la máscara va a aparecerles ahí. Esta es una dirección clase C y va a aparecer la dirección de máscara subred 255, 255, 255.0, que equivale a decir /24 o la máscara por defecto. Si nos fijamos en la parte equivalente del comando de comandos del iOS, aquí la estoy subrayando, va a aparecerles tanto la interfaz, la denominación. Yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con la denominación. Acordémonos que las interfaces por defecto vienen abajo, hay que darles el comando notch down, y la dirección IP address 210.1.1 que concuerda con la que escribimos acá, y la respectiva máscara subred 255, 255, 255.0. Bien, podemos aquí mirar, por ejemplo, también diferentes protocolos. Aquí, si vamos a hacer rutas estáticas o rutas dinámicas, está habilitado únicamente para el protocolo RIP. Aquí están router RIP, que es la forma de escribir el protocolo. Entonces, si yo quisiera adicionar una dirección de red, por ejemplo, vamos a decir la 192.168.0.0, voy a adicionarla y fíjense que aquí queda adicionada y obviamente mi protocolo la va a tener aquí en cuenta. Si yo quiero, como la idea es esa, adicionar todas las necesarias, voy a poner por ejemplo la de la serial anterior, la 200.10.1.0, que son las direcciones de red. Recordemos que los routers manejan direcciones de red, no IPs. Las IPs están dentro de las redes. Adiciono y esta información la puedo validar aquí con el comando iOS. Bien, vamos a pasar a visualizar lo que es la interfaz de línea de comandos. Si se dan cuenta que ya tenemos acá un trabajo hecho, lo que yo hice anteriormente en la parte física me va a aparecer en esta parte de la interfaz de línea de comandos. Yo les recomiendo que trabajen lo que son los comandos shows, son importantísimos. Entonces aquí vamos a verificar con un show running config, cuál es la configuración que se encuentra actualmente corriendo. Entonces vamos a empezar, el more lo hacemos con la tabla, con la barra espaciadora. Tenemos la interfaz fase Ethernet de nombre 0/0 con la IP address 192.168.1.1, su respectiva máscara subred. Estamos trabajando en modo duplex. Todos los parámetros que vimos anteriormente se van a ver reflejados. Tengo la interfaz serial 2.0 con la IP address 210.1.1 y la máscara subred respectiva. Igualmente se encuentra configurado el protocolo de enrutamiento RIP versión 1 con las redes 192.168.0.0, 210.1.0 y IP classless, que es un comando que nos permite hacer estructuración de redes. En la parte de abajo encontramos las contraseñas, no vemos absolutamente nada, ningún password, ni de las contraseñas de línea de consola, ni BTY, ni tampoco la contraseña encriptada, pues no se efectuaron contraseñas. Voy a pedir que borre el archivo de configuración existente. Entonces tengo erase startup config, me pide que confirme, confirmo, y ya con esto borré la